El hábito 3 es el hábito de administración del tiempo, de poner primero lo primero. El hábito 3 es tomar el hábito 2 y hacer que suceda. Es organizar y ejecutar alrededor de sus prioridades. El hábito 2 son esas prioridades. El hábito 3 es realizarlo. El hábito 3 es la disciplina. El hábito 3 es la creación temporal o física. El hábito 2 es la creación mental o la creación espiritual. Todas las cosas se crean 2 veces y por consiguiente, sugiero que usted inicie inmediatamente un proceso que toma tiempo para desarrollarse y escriba en el papel, a la vez que en su mente y en su corazón, su declaración de misión personal, su sistema de valores, y hágalo con su pareja para su matrimonio, con toda su familia en bien de su familia, y hágalo con su grupo de trabajo, su departamento, su división y la compañía. En la medida que le sea posible, hágalo hasta donde llegue su influencia. Eso es el hábito 2. Luego organice todo lo demás y realícelo, aun si ello significa decir no a otras cosas que las personas consideran que son populares entre ellas, porque lo que realmente hará es decir sí a lo que es más importante. Examine un diagrama. Podríamos llamarlo la matriz de la administración del tiempo. Se compone de 4 cuadrantes. El cuadrante 1 está formado por asuntos que son importantes y también urgentes. Ahora definamos estos términos. Importante significa que va aunado al hábito 2. Su misión, sus roles y metas son lo importante. Es el hábito 2. Usted ya decidió qué es importante, ya decidió en qué pared apoyar su escalera. Usted ya decidió la dirección. Eso es importante. ¿Qué es ahora lo urgente? Urgente es todo aquello que lo presiona, aquello que le da un sentido de urgencia. Debe actuar con base en esta idea como un teléfono que suena. Ese teléfono que suena tal vez sea una pérdida total de su tiempo. No está unida a su misión, sus roles ni sus metas, pero quiere ser respondido, y usted podría desviarse fácilmente y administrar las cosas equivocadas en el modo correcto. El cuadrante 1 es importante y también urgente. Por lo general llamamos crisis a esos problemas que necesitan ser atendidos o usted no sobrevivirá. O si lo espera una reunión muy importante, eso sería el cuadrante 1, porque si usted no asistiera a esa reunión, tendría un gran problema. ¿Qué es el cuadrante 2? Es importante, pero no es urgente. Eso significa que está unido a su misión, sus roles y sus metas, pero no tiene un sentido de ahora mismo. ¿Qué es el cuadrante 3? Es urgente, pero no importante. Es apremiante, es próximo, lo tiene frente a usted. Es ese teléfono que suena, esa correspondencia que no respondió. Es todas esas cosas que lo distraen y que son importantes para otras personas, tal vez, pero en realidad no van aunadas a su misión general o la misión general de la organización. ¿Qué es el cuadrante 4? Es una combinación de lo que no es urgente y tampoco es importante. Un cúmulo de cuestiones agradables y que hacen perder el tiempo. Son las largas juntas de directivos de las mañanas de los lunes, es ver durante horas la televisión, son reuniones innecesarias, reuniones que no fueron preparadas, interrupciones que pueden consumir todo el día. Son esas jornadas en que usted estuvo muy ocupado y al final tiene la sensación de que no hizo nada. Me gustaría pedirle que pensara en una actividad de su vida, una sola actividad, que si usted la realizara excelente y consistentemente bien, esté absolutamente convencido de que produciría maravillosos resultados, el tipo de resultados que usted desea. Piense en una sola actividad, piense en una de su vida personal y luego piense en una de su vida de trabajo, su vida pública. Muy bien, ahora solo piense por un momento. Por ejemplo, alguien podría decirle: si pudiera pasar un mejor tiempo frente a frente con mis principales asociados en el trabajo y con mis seres queridos en casa, estoy seguro de que esa clase de depósitos producirían una enorme diferencia en la clase de resultados que deseo. Correcto.
Ahora, ¿en qué cuadrante se ubica lo que escribió? Hay un solo cuadrante, es el 2, es el cuadrante 2. Repase la pregunta. Una actividad que usted conoce y que si usted la hiciera excelente y consistentemente bien, tendría maravillosos resultados. Usted ya dijo que es importante y también que no es urgente. De lo contrario, la estaría haciendo ya. Como ve, usted lo hace excelente y consistentemente bien. Está en el cuadrante 2. ¿Dónde está la CP, amigo mío? ¿Dónde está la capacidad de producción? Es el cuadrante 2. ¿Dónde está la prevención? En el 2. ¿Dónde están los problemas y las crisis? En el 1. ¿Dónde está la producción? En el 1. CP, 2. ¿Y dónde están las oportunidades? En el 2. Al reexaminar estos 7 hábitos, usted descubrirá que cada uno de ellos está en el cuadrante 2. El cuadrante 2 es la clave de la administración. Usted trabaja sobre actividades de alto nivel. Pareto, el gran filósofo italiano en el campo de la eficiencia, descubrió lo que se conoce como la regla 80-20. 80% de los resultados fluyen de 20% de las actividades. Todas son actividades del cuadrante 2. Todas. ¿Qué cree usted que sucede con el cuadrante 1 si descuida el cuadrante 2? Si usted descuida la prevención, ¿qué sucederá con los problemas? Comenzarán a crecer y a crecer hasta que casi no haya otros cuadrantes. Puede consumir su vida. Es lo que se llama administración de crisis. Y la administración de crisis sencillamente acaba con usted, lo agota, lo fatiga. Se hace algo muy, muy grande. ¿Y qué sucederá con el cuadrante 1 si usted cuida el cuadrante 2? Se hace cada vez más y más pequeño. Aunque le quedara algo de esto, cuestiones que no pudo anticipar, los cambios constantes de su entorno crearán una parte, pero será administrable. Podrá trabajar en ello, pero siempre tendrá el sentido de que trabaja en la prevención y que aprovecha nuevas oportunidades. Y ahora, ¿de dónde obtendrá el tiempo y la atención para entrar al cuadrante 2? No puede obtenerlo del cuadrante 1. Si lo toma de ahí, morirá. Usted está combatiendo a los cocodrilos con una pala. ¿Dónde obtendrá el tiempo y atención para comenzar a excavar el canal para secar el pantano y que los cocodrilos se vayan? Eso tiene que venir del 3 y el 4. El cuadrante 4 es un cuadrante totalmente inútil. ¿Puede usted nombrar algo que tenga valor en el cuadrante 4? La diversión. ¿Es importante la diversión? Sí. Entonces pertenece al cuadrante 2. En el cuadrante 4 no hay nada que tenga valor alguno. El cuadrante 3 esencialmente tampoco tiene valor, excepto por parte de los demás. Así, básicamente usted obtiene el tiempo necesario para el cuadrante 2, de 3 y 4. En el contexto del tiempo en que usted batalla contra los cocodrilos, en el momento en que se da una pausa para descansar, usted comienza a tirar paladas de tierra hacia otra dirección para poder construir un canal. Usted simplemente sigue haciendo eso. Comienza a quitar un poco del cuadrante 3 y del cuadrante 4. Aprenda a decir no de modo agradable, sonriente, felizmente, pero diga no, porque al decir no a los cuadrantes 3 y 4, usted dice sí al cuadrante 2, y cuando dice sí al cuadrante 2, hace que el cuadrante 1 sea cada vez más pequeño, y así trabajará sobre las cosas que más le importan, no en las cosas que menos le importan. Las cosas que más importan, escribía Goethe, nunca deben estar a merced de las cosas que importan menos. Sin embargo, el problema es que se necesita de ciertas capacidades para trabajar en el cuadrante 2. ¿Cuál es la capacidad fundamental? Ya hablamos de esto. ¿Qué es? La proactividad. Se necesita ser proactivo. ¿Por qué? El cuadrante 1 actúa sobre nosotros. El cuadrante 2 es algo sobre lo que debe actuarse.
En nuestra humanidad esencial estamos hechos para actuar y no para que actúen sobre nosotros. Ese es el cuadrante 2. Toda construcción de relaciones profundas descansa en el cuadrante 2. Planificación y organización. Cuadrante 2, preparación personal. Cuadrante 2, ejercicio. Cuadrante 2, leer, es decir, la lectura amplia y profunda. La educación continua. Cuadrante 2. El cuadrante 2 es la clave. La mayoría de los programas de administración del tiempo le mostrarán el enfoque de hacer una lista para planificar cotidianamente y en esencia usted no hará mucho más que reorganizar las crisis de hoy. Necesita tener una perspectiva mayor de cuando menos una semana. Un mapa sobre la base de incluso lo que parece una vista enorme de un mes, un trimestre, un semestre, un año a largo plazo, los 3 años, por decir algo antes de asistir a su propio sepelio. Así la clave es pensar desde el hábito 2. Su misión, cuáles son sus aspiraciones. Hábito 3. Organizar su vida alrededor de estas prioridades y esos valores y vivir de conformidad con ellos. Nuevamente, permítame resumir los hábitos 2 y 3 juntos. El hábito 2 es su misión con sus roles y metas. El hábito 3 es su programación alrededor de estos roles y estas metas, misiones y autodisciplina para actuar. Ahora, su herramienta de tiempo es su sirviente y no su amo. Las personas siempre son más importantes que las cosas. Así, muchas veces, usted simplemente subordinará su herramienta, su programa, para una necesidad más importante. Usted no piense en las personas en términos de eficiencia. Uno de mis hijos estuvo inmerso en esa filosofía durante un tiempo. Una gran eficiencia en todo. Y en su lista del día anotaba, por ejemplo, que debía recoger algunos libros, lavar su coche, visitar a Margaret, organizar su programa, y así sucesivamente. El problema es que solo se trataba de cosas, exceptuando a Margaret. Pero así se organizaba desde hacía mucho tiempo y finalmente llegaría a la conclusión de que no funcionaba. Siendo congruente con este modelo de eficiencia, llamó por teléfono y programó unos 10 minutos para visitar a Margaret y terminar con ella, lo que fue muy traumático y perturbador, e involucró muchas cosas más. Pero a él lo que le importaba era la eficiencia. Usted no piense en la eficiencia cuando se relacione con personas. Usted piense en eficiencia cuando se trate de cosas. Usted administra cosas y es líder de personas, por lo que a veces tiene que preparar su programa para valores más elevados. Pero si usted tiene el hábito 2 muy implantado en su corazón y en su mente, posee esos valores más elevados que lo impulsan. De modo que si surgen otras cosas que al parecer perturban la programación, ¿qué con eso? La programación no es importante. Lo importante es su sistema de valores y la integridad que tiene hacia él. Así usted se adapta inmediatamente. Usted es flexible, usted no siente problemas ni culpabilidad por cambiar la programación o por no cumplir con algún programa. Yo conozco a muchos padres, particularmente madres con hijos pequeños, que tienen muchos deseos y esperanzas que quieren lograr en muchos ámbitos. Pero lo único que hicieron fue cumplir con las necesidades de sus niños pequeños y a menudo se sienten frustradas. ¿Por qué? La frustración es una función de nuestras expectativas, nuestros programas, el patrón que esperamos y no de nuestras realizaciones. Pero si las personas están muy dentro de sus misiones y valores, pueden subordinar ese programa al valor y a la misión. Y si una madre de familia tiene a muchos niños pequeños a su alrededor, preescolares, puede sentirse totalmente cómoda por no lograr nada más allá de cumplir con las necesidades actuales, dar amor y proveerlos de lo que quieren. A continuación, Stephen examina los hábitos 1, 2 y 3 y define beneficios personales específicos que pueden lograrse conforme cultivamos esos primeros 3 hábitos.
Amigos míos, ahora revisemos los primeros 3 hábitos para que tengamos una comprensión buena y profunda. Primero está el hábito de la visión personal, al que llamamos ser proactivos. Segundo, el hábito del liderazgo personal, al que llamamos comenzar con el fin en la mente. Tercero, el hábito de la administración personal, a la que llamamos poner primero lo primero. Sugiero que hay 4 dones humanos únicos en su tipo y que los animales no necesariamente los poseen para cumplir esos 3 hábitos. El hábito 1 requiere de la conciencia de nosotros mismos, la conciencia de que no somos un guión, de que ustedes pueden pensar sobre sus guiones, sus programas y comenzar el proceso de la autoprogramación. El hábito 2 requiere de los dones humanos únicos en su tipo, de la imaginación y la conciencia, con los que podemos detectar e inventar significados para cualquier conjunto dado de circunstancias. Usted puede escribir su propia declaración de misión, sus propios roles y metas. El hábito 3, el hábito de la administración personal, es la segunda creación, es la creación física. Es la ejecución y requiere el don humano del poder de la voluntad. Ejercite la voluntad independiente cuando no quiera hacerlo, porque usted no es una función de lo que quiera hacer, sino una función de sus valores. Ese es el núcleo mismo del carácter. Hacer lo que usted sabe que debe hacer cuando no quiere hacerlo, porque sabe que a fin de cuentas producirá un buen resultado y por sobre todo, usted mantendrá su integridad. Ahora quiero mostrarles qué sucede cuando las personas cultivan esos 3 hábitos. Produce una fuente interna de seguridad personal. Produce la sensación de que estoy a cargo de mi propia vida. Una sensación de depender de uno mismo. Una sensación de independencia. Usted no quiere que su sentido de valía se compare con el de otras personas. Como podemos observar, la mayoría de las personas deriva su sentido del valor de estas comparaciones. En el mundo académico, la curva de distribución normal. En el mundo social, usted pertenece a algo porque se conforma a ciertas normas y ciertas expectativas. En el mundo atlético, usted es el número 1 o no lo es, y entonces es el número 2. La mayoría de las experiencias de las personas les dejan la sensación de que su valor se basa en la opinión de los demás, es decir, que proviene de una fuente externa o extrínseca. Si el amor se da incondicionalmente en los primeros años de la vida de los niños, les da una sensación interna de seguridad que perdurará por el resto de su vida. Si se les da de forma muy condicional, comienzan a definirse a sí mismos en relación con otras personas con las que fueron comparadas. Ahora, si quieren hacer ejercicio de sus capacidades proactivas y escribir nuevos guiones, es como si les dieran una nueva infancia. De otra forma, esos guiones los dirigirán, los guiarán y los dominarán por el resto de su vida. El niño es el padre del hombre. Nos enseña el determinismo psicológico. Es una mentira, pero para las personas que la creen, es verdad. Cuando usted transita por un camino totalmente distinto, un camino diferente, como lo escribió Robert Frost en su poema El camino no tomado, 2 senderos divergían en un bosque y yo tomé el camino menos recorrido y eso produjo toda la diferencia. Estoy hablando de un camino totalmente distinto. Son los hábitos 1, 2 y 3. Es construir su seguridad con base en su integridad para con su sistema de valores. De eso se trata. Eso es el carácter. ¿Y qué sucede ahora? ¿Quieren ver el fruto inmediato? Ustedes no se comparan a sí mismos con los demás. Producen lo que llamo la mentalidad de abundancia. Pero si las personas tienen escrita en la profundidad de su ser la comparación para tener un sentido de su valor personal, desarrollan una mentalidad de escasez. Solo se cuenta con tanto. Solo tantas personas pueden ser estudiantes de primer lugar. Solo una persona puede ser la número 1. Entonces comienzan inmediatamente a compararse con los demás.
A esos individuos les es muy difícil ser felices por los éxitos de los demás, particularmente si los demás están a su alrededor, incluso miembros de su propia familia. Tal vez sean testigos de un maravilloso éxito y le digan a estas personas: me alegra por ti, es maravilloso, pero en su interior sienten que se acaban. En secreto, tal vez abriguen esperanzas de que las personas sufran infortunios. Esos son los frutos de la mentalidad de escasez. ¿Pueden entender ahora por qué es tan difícil practicar los hábitos de relaciones de 4, 5 y 6 con la mentalidad de escasez? El hábito 4 mismo, pensar ganar, ganar, significa que siempre buscamos el beneficio mutuo. Buscamos cosas que beneficien a todas las personas involucradas, incluso a nosotros mismos. Ustedes no están en un pensamiento de suma cero. Ustedes no están en una competencia. Pueden pensar cooperativamente, pueden pensar en términos de equipo, pueden pensar en términos de nosotros. Y cuando se trata de batallar, pueden pensar en el nosotros lo más posible y no lo menos posible. No se vuelve inmediatamente a ese guión a menos que los hábitos 1, 2 y 3 estén firmemente implantados en el carácter, y luego, a partir de la mentalidad de escasez, tal vez puedan aprender las técnicas de personalidad de ganar, ganar. Pero cuando se trata de dar la batalla, cuando crean las tormentas, surgirá lo que cada quien es realmente, y entonces verán que están rotos por dentro, son ambiguos y tienen duplicidad. Y eso acaba con las personas, agota sus energías, produce enfermedades psicosomáticas. Surgen muchos frutos de tener conflictos internos. Al tratar de convertirse en todo para todos, se termina siendo nada para nadie, incluyéndose ustedes mismos. En uno de los libros que leí en una reseña literaria, Erich Fromm escribe un párrafo al final de Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea que resume lo que sucede cuando se obtiene de otras personas el sentido de valor. Lo expresa de este modo: en la actualidad nos encontramos con un individuo que se comporta como un autómata, que no se conoce ni se comprende a sí mismo, y la única persona que conoce es la persona que se supone que debería ser, cuya conversación sin significado sustituyó el habla de comunicación, cuya sensación de desesperanza tomó el lugar del dolor genuino y cuyas sonrisas sintéticas sustituyen la risa genuina. Dos afirmaciones pueden hacerse respecto a este individuo. Una es que sufre defectos de espontaneidad e individualidad que al parecer son incurables. Y también puede decirse que no difiere esencialmente de los millones de personas como nosotros que caminamos sobre esta tierra. En otras palabras, se alienó de sí mismo y se convirtió en una víctima impulsado por agendas, programas, guiones, la programación de otras personas, otras generaciones o lo que fuera. De hecho, Martin Buber, en su brillante libro Tú y yo, hace una descripción similar de la secularización de la cultura. Tú y yo significa tú y yo, es decir, Dios y sus criaturas. Tú, ¿lo ven? Reverencia. La siguiente etapa es yo, que quiere decir yo mismo. Tú, que significa los demás seres humanos. Ellos significa Dios. En la siguiente etapa, yo significa yo mismo. Y ellos significan tú, donde el tú se convierte en un bien o en un recurso manipulable para servir a mis propios propósitos. Y la última etapa es ellos y ellos, una total alienación del yo. Y cuando la cultura madura en una alienación del valor de la vida humana y el respeto por la dignidad de los individuos que nos rodean, incluyendo a empleados y clientes, así como a seres queridos, hijos, padres, etc., entonces todo un nuevo paradigma impregna a la cultura que tiende a ser muy alienante y deshumanizador, mecánico y que produce gran miseria e infelicidad. Así, lo único que queda son los placeres, gratificaciones a corto plazo,
y los propósitos más elevados en los que una persona reflexiona para su propia vida no se cumplen.